En este día doy gracias a Dios porque me permite a mí primeramente honrar y bendecir su santo nombre. Amén. Vamos a ir en el nombre de Dios a la palabra del Señor, a la escritura. Vamos a leer un pasaje de la Biblia y vamos a irle dando la explicación de lo que Dios ponga en nuestra boca. Amén. Me viene la necesidad de hacer este video porque he estado haciendo, ustedes, muchos que ya vieron mis videos, he estado haciendo videos anteriormente y han habido ciertas controversias, pero la palabra de Dios no es para confundir a nadie ni para discutir, es para honra y gloria del Señor. Amén. Dice su palabra en Romanos 1:18. Romanos 1:18 dice su palabra: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Debemos de tener cuidado cuando lo que nosotros hacemos, nuestras actitudes, porque el Señor está viendo y observándonos todas las actitudes que nosotros hacemos. Si nosotros detenemos, dice, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad de los hombres, contra toda situación de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Vamos a darle otra lectura a la palabra y quiero que vayamos al libro de Mateo, en el capítulo 7 y en el verso 13, para gloria y honra del Señor le vamos a dar lectura. Dice su palabra: entrad por la puerta estrecha. Hay punto y coma. Porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Sigue diciendo en el verso 14: porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Que Dios nos bendiga. ¿Ven? Usted y yo, cuando nos hablen de la palabra del Señor, cuando nos hablen de la Santa Escritura, cuando nos hablen de la Biblia, nosotros no debemos ponernos a la defensiva, porque muchas religiones te enseñan, muchos grupos te enseñan a cómo defenderte. Y el problema está de que el ser humano no permite, su palabra es bendita y por medio de su palabra el Espíritu Santo obra. Pero si usted se defiende y se pone a la defensiva, el Espíritu Santo no va a hacer la obra. La palabra dice que su palabra nunca vuelve vacía. Cuando nos dan palabra de Dios nunca vuelve vacía. Siempre rompe, siempre hay algo que te inquieta, hay algo que te motiva, hay algo que te hace pensar por un momento en lo que te dijeron, porque su palabra es bendita. Siempre es como una semilla, ella siempre tiene que germinar. Si tú te siembras una semilla, nunca va a quedar como la dejaste en la tierra, siempre tiene que germinar. Sea que nazca o crezca, o solo solo se germine. Entonces, nosotros detenemos con injusticia la verdad. Es lo que decía el texto de Romanos. Y cuando nos hablan de la palabra del Señor,
nosotros debemos de analizar y comprender y sobre todo pedirle la sabiduría a Dios, que Él es el que da todo, que Él es todo lo que tenemos y todo lo que sabemos es porque Él, Dios Todopoderoso, nos ha dado. Nosotros tenemos que pedirle sabiduría a Él, a Dios, para poder comprender su palabra. No debemos ponernos a la defensiva. Si nos dicen un texto bíblico, mira este texto, o alguien te predica la palabra del Señor, no te pongas a la defensiva a llevarle la contraria. Déjalo que hable y analiza lo que te dijo, y si ya no estás con esa persona enfrente platicando, cuando tú vayas a tu casa, cuando tengas tu tiempo libre, repasa la palabra de la Biblia, la palabra de que Él te habló. Tú tienes que escudriñarla y ponerte de rodillas a Dios en un lugar solo y decirle: Señor, dice que Él nunca rechaza un corazón contrito y humillado. Por lo cual nosotros debemos de inclinarnos a Él y decirle: Señor, ayúdame a entender tu palabra. Este texto bíblico me lo dieron en un papel, en un folleto volante, alguna hoja volante, o me la dieron así, palabra verbal así. Y tú tienes que analizar y buscar ese texto bíblico donde está escrito lo que te dijeron y tú analizarla después. Pero el problema de nosotros es que nos ponemos a la defensiva, a cómo defendernos, y no dejamos que el Espíritu Santo haga la obra que quiere hacer en nosotros. No le permitimos al Espíritu Santo que Él obre en nosotros. Por lo tanto, mi consejo y hoy en este día yo te animo que cuando alguien te dé una palabra bíblica, deja y analiza tú, ponte a analizar primero, porque acabamos de leer Mateo 7:13, que por la puerta ancha van muchos y por la puerta estrecha son pocos los que la hallan. Son pocos los que la hallan. Entonces tú debes analizar si la palabra que te dio, o el grupo de personas que te habló, o la persona que te habló, pertenece a los muchos o a los pocos. Esta es la clave. Porque religiones y nombres de religiones hay muchas. Y personas, y yo sé que hay una religión que es más grande que todas. Pero ¿será que van por la puerta angosta? ¿Será que han encontrado la puerta angosta? Esta es la pregunta que nosotros nos debemos de hacer. Y también nosotros debemos de analizar qué tipo de gente es la que va por esa congregación o por esa religión. Jesús fue claro, Jesús dijo estas palabras: porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Tú debes de analizar cuando alguien te dé una palabra, si es de los muchos, si esta persona pertenece a los de la puerta ancha, o pertenece a la puerta angosta, donde pocos la hallan. No debemos de ponerle... el problema de nosotros es que nos han enseñado a defendernos. Nos han enseñado a defendernos, a ponerlos a la contraria y a ver quién gana. Esto no es quién gana. Esta es la obra del Espíritu Santo. Este no es a quien sabe más Biblia. Esta es obra de Dios, obra del Espíritu Santo. Esto no es de que yo me sepa defender. Si usted no sabe, el Espíritu Santo va a hablar por usted. Dice su palabra que no se preocupen por lo que van a decir o lo que van a hablar. En el momento dado, el Espíritu Santo va a poner palabra en tu boca para que tú hables lo que tengas que hablar, porque el Espíritu Santo no se equivoca. El Espíritu Santo no te va a poner palabras bobas en tu boca. No te va a poner una bobería. No te va a poner palabras
que no son de edificación. El Espíritu Santo va a usar a este pedazo de barro, un simple pedazo de barro, un simple vaso, para que esa persona te dé palabras de que el Espíritu Santo quiere hablarte. No te preocupes por lo que vas a hablar, no te pongas a la defensiva. No te pongas a la contraria cuando alguien te dé palabra de Dios. Y ese es el problema, que nosotros no escuchamos cuando nos están atacando, cuando nos están diciendo las cosas, aún en un trabajo. Si tú estás enojado o molesto y el jefe te está dando unas órdenes te está dando órdenes de lo que tú vas a hacer. Si a veces de molesto que estamos ni escuchamos ni entendemos lo que lo están diciendo. Debemos de ponernos tranquilos, serenos y dejar que el Espíritu Santo hable a nuestra vida. No debemos exaltarnos, amén. Lo que deberíamos de hacer por un momento, el problema de nosotros es que nosotros somos celosos con nuestras religiones. Con nuestras creencias somos celosos. Lo que nosotros deberíamos de hacer es dejar a un lado nuestras creencias. Dejar a un lado nuestras creencias que nuestros padres nos infundieron. Disponernos a escuchar la palabra de Dios. Disponernos a abrir nuestra mente, abrir nuestro corazón para que la palabra haga su obra, para que el Espíritu Santo obre en nosotros. Eso es lo que nosotros deberíamos de hacer. Porque nuestro compromiso no es con los hombres. Nuestro compromiso es con Dios. No es lo que te dijeron que dijeras, ni cómo te defendieras. No, nuestro compromiso no es con ningún hombre, con ningún ser humano. Nuestro compromiso es con Dios. Y Él va, por obra del Espíritu Santo, Él va a poner palabras en nuestra boca para cuando nosotros tengamos. Y Él va a dar la orden cuando nosotros las tenemos que hablar. No es lo que nosotros queremos hablar, ni cómo nosotros los queremos defender, porque Dios pelea por nosotros. El Espíritu Santo pelea por nosotros. Tú no necesitas una religión. Tú no necesitas una religión, ningún nombre de religión, ninguna denominación, ningún grupo. Tú no necesitas nada de eso. Esos nombres y esas denominaciones las ponen para saber a qué tipo de grupito pertenece el hermano, el cristiano. Pero eso no lo va a salvar a nadie. No es que yo nací aquí en esta religión y aquí me voy a morir, no es eso. Es que Dios quiere obrar en nosotros. No es la religión donde te dejaron tus padres. No es la religión donde te pusieron tus padres. Es la verdad, es conocer la verdad, lo que Dios quiere que hagamos. Es que nosotros cumplamos su palabra. Tratemos la manera de cumplir su palabra. Y de creer lo que Dios quiere que creamos. No es lo que nosotros queramos creer o lo que nos infundieron a que creyéramos. Es lo que Dios y el Espíritu Santo quiere hacer en nuestras vidas. Por lo tanto, deja tu religión. Deja tu religión, tú no necesitas una religión. Tú necesitas a Jesús en tu corazón. A Jesús en tu corazón es que tú necesitas. Y ven ahora a Jesús, que ahora todavía es tiempo. Todavía estamos en el tiempo de gracia. Todavía estamos en esos 7 días que el Señor le dio a Noé cuando después de que había construido su arca. Él esperó 7 días todavía para ver si la gente se arrepentía. En ese día estamos ahora, en esos 7 días de gracia, en esos 7 días de espera estamos ahora. Venid luego, dice su palabra, y estemos a cuentas. Si tus pecados fueren negros, serán blancos como la lana. Venid luego, ahora es tiempo.
¿Por qué a mí cuando yo estuve en la cárcel, en una cárcel física, no por un delincuente, sino por situaciones migratorias, yo estuve en una cárcel y yo leías la palabra? Muchos van a conocer esta cárcel que les hablo, les estoy hablando de Tacoma, ICE, en el estado de Seattle, Washington. Cuando yo estudiaba su palabra y todo, yo veía gente llorar, yo veía gente triste, y a mí me decían, ¿por qué tú no estás triste? ¿Por qué tú siempre estás alegre? ¿Por qué tú siempre estás haciéndonos bromas y siempre alegre? Y yo les decía, porque yo tengo a Cristo en mi corazón. Por eso, si tú quieres sentir ese gozo, yo sé que tú a veces el ser humano a veces lo ha probado todo y todo le ha fallado, los amigos, la familia, tal vez a veces. Lo han probado todo y nunca no han llenado el vacío. Siempre hay un vacío que no tiene paz. Déjame decirte que yo lo tuve todo. Aún en mi país yo lo tuve todo. Que a muchos niveles de pobreza en nuestro país. Quiero decirte que a mí nunca me faltó nada. Lo tuve todo. Pero siempre hubo un vacío en mi corazón que no lo llenó el dinero, que no lo llenó la casa, que no lo llenó la familia, que no lo llenó el carro, que no lo llenó la moto, que no lo llenó el dinero, que no hubo algo que llenar ese vacío. Y ese vacío es que solo lo único que lo puede llenar es Cristo Jesús. Ese es el único que te puede hacer feliz. Si tú quieres sentir y probar ese gozo, el gozo del Señor. Por eso es que a mí me decían, ¿por qué es que tú siempre estás contento? Claro, como no iba a estar contento, agradecido con mi Señor, aunque estuviera en una cárcel. Si para mí predicar la palabra allá adentro de esa cárcel, para gloria y honra del Señor lo digo. Para mí era como un hambre, como cuando uno tiene hambre y nos llenamos y comemos. Así era el motivo y lo que me motivaba a mí, hablar de su palabra, cantar alabanzas, orar 3 veces al día. Con lo cual cuando ya salimos aquí afuera al diario vivir, a las ansiedades y el trabajo, ya no lo podemos hacer. Por eso Dios te ha metido tal vez en una cuarentena. Porque Él quiere ver esa adoración, esa dedicación a la cual tú estás ahora encerrado y puedes hacerla. Él no quiere esa adoración en vivo, Facebook Live. Él quiere la adoración genuina, la adoración íntima tuya. Porque el rey David cuando adoraba y alababa no era para que lo vieran, sino él lo hacía en un monte a la par de sus ovejas. Y por eso dice Dios que él fue conforme al corazón de Dios. Porque él adoraba, él danzaba en su presencia, no era para que lo vieran. No era para que le dieran likes y comentaran sus videos. Era para que Dios lo viera cómo danzaba en su presencia cuando andaba pastoreando sus ovejas. Entonces, si tú quieres sentir ese gozo, quieres probar el gozo del Señor, Cristo es la solución. Te quiero leer un texto bíblico y está en Mateo 11:28. Mateo 11:28 dice, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Es venir a Jesús. No es donde te llevaron o donde te dejaron, en la religión que te llevaron o donde te dejaron o donde naciste. Es venir a Jesús cuando tú tienes un conocimiento, cuando tú tienes un uso de razón. Venir a Jesús. Invitar a Jesús a morar en tu corazón. Eso es, para que tú sientas el gozo que el gozo que otras personas cristianos, el gozo que los cristianos sentimos, lo vas a descubrir cuando tú invites a Jesús a tu corazón y le cedas el timón de tu barco y digas, yo quiero que tú seas mi capitán, yo quiero que tú me gobiernes, yo quiero que tú me dirijas. Entonces es que vas a sentir y vas a disfrutar de ese gozo, te vas a deleitar en el gozo del Señor.
Encontramos cuando Jesús y la mujer samaritana, cuando Jesús pasó por Samaria al pozo de Jacob, y estaba la mujer samaritana sacando agua del pozo, y Jesús le dice, dame de beber. Y la mujer le dice que como que no le podía dar porque el pozo era hondo y no tenía cómo sacarla. Además, que samaritanos y judíos no se llevaban entre sí. Pero te quiero llevar a que esa mujer no se puso a la defensiva con Jesús. Porque hablaban de lo mismo. Hablaban siempre de lo mismo, como hoy en día se habla siempre de Jesús. Pero ahí a cada quien que quiera cumplir y hacer como Dios quiere que hagamos, como la Biblia, el manual de la vida nos explica que nosotros tenemos que caminar y como Dios nos quiere guiar. Ellos hablaban de la misma situación porque hablaban de Jacob, hablaban de como de una misma religión, pero con diferentes creencias. Porque la mujer samaritana creía de una forma y estaba hablando con el autor y consumador de la fe. Estaba hablando con el mero maestro. Pero ella, lo que te quiero llevar y lo que te quiero que me entiendas y comprendas es que ella nunca se puso a la defensiva. Porque en un momento dado ella dice, Señor, dame de beber de esa agua. Y eso es lo que nosotros deberíamos de entender y comprender. Que nosotros necesitamos tomar de las aguas. Necesitamos tomar de esas aguas que nunca nomás nos va a volver a dar sed. Porque tú puedes tomar agua material, líquido, material, pero siempre vas a tener sed. Pero si bebes del agua que Jesús te quiere dar hoy, nunca más vas a volver a tener sed. Nunca más vas a volver a tener sed. Entonces, ella le dijo, ¿acaso en San Juan 4:12 la mujer samaritana le dice a Jesús, ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob que nos dio este pozo? Claro que era mayor que nuestro padre Jacob. Claro que era mayor que Jacob porque él les había dado ese pozo. Él era el creador de todo. Estaba hablando con el mayor. Pero noten ahí que ellos hablaban de lo mismo porque Jacob, Jesús era el consumador de todo, Dios es el que había dado todo, y estaban hablando de lo mismo. Pero la mujer samaritana no había entendido y comprendido que estaba hablando con el que le había dado el pozo a Jacob para que Jacob se lo diera a los samaritanos. Entonces, ellos hablaban de lo mismo, pero con diferente interpretación. Pero ella no se puso a la defensiva. Tanto que en el verso 4, en el capítulo 4 del mismo San Juan, en el verso 15 más abajo, dice la mujer, dame esa agua. Y eso es lo que nosotros tenemos que pedirle a Dios y abrirle nuestro corazón, abrirle nuestra mente y entregarle nuestra vida a Jesús para que podamos guiarnos y tener ese gozo que el Señor nos quiere dar. El Señor no te quiere ver sufriendo. El Señor Jesús no te quiere ver en la situación que estás. Pero hay una solución, solo viniendo a Jesús. Por eso dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo los haré descansar, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Es necesario que entregues tu vida a Jesús. Amén.